mi gente bella. Hola. Aquí estamos mi esposa Tini y yo, aquí en este nuevo episodio de La Cruda Espiritualidad. Espero que lo disfruten. Hoy vamos a hablar sobre las presencias, así en general, porque lo generalizan mucho. Mucho, sí. Pero entonces vamos nosotros a buscar, a buscar hablar sobre los diferentes escenarios en donde las personas hablan de Presencias. Sí. Porque es que, claro, como es un término que lo usan para generalizar mucho, se abre a muchos temas. Pero entonces buscaré tocar, no todos, porque como digo, se abre para mucho, pero tocaré los que personalmente yo conozco y mi esposa también va a hablar de los que ella personalmente conoce. Sí, a ver, vamos a comenzar por conciencia cero, que sería hablar de lo que todo el mundo conoce como fantasmas. Entonces, podemos comenzar tal vez haciendo como algún tipo de descripción de lo que sería un fantasma. Ok, yo los tengo categorizados en 3 tipos. Está la persona desencarnada que todavía no quiere avanzar, o sea, tiene un apego y su nivel de enfoque es tal que sí logra aún interactuar con la tercera dimensión, ¿okay? Ese es un nivel de fantasma. Luego estaría aquellos que definitivamente no quieren avanzar, que esa es otra cosa. Una cosa es no poder avanzar y otra cosa es no querer avanzar, y ya se quedan en lo que sería el limbo y hacen del limbo su evolución. Y sí pueden seguir creciendo dentro del limbo. O sea, esos fantasmas pueden como ir creciendo en su manejo de cómo interactuar con la tercera dimensión desde ese plano e irse mutando o transformando en diferentes cosas. Entonces ahí ya empezaríamos a hablar de entidades y otras cosas similares. Y luego está una que es el más común, que ya no es una conciencia que está actuando como un fantasma, sino es como una imagen dejada por una persona muy rutinaria, ¿ok? Esa era una de las preguntas porque se habla mucho del lapso de tiempo en el que se quedan en un loop. En un loop, exacto. O sea, que no terminan. O sea, siempre están haciendo lo mismo. Sí, ahí detrás de eso no hay una conciencia. Imagínate un proyector. Pero imagínate que el proyector, quien tenía que bajarle el switch al interruptor de ese proyector, simplemente no lo hizo, o porque se lo olvidó o lo que sea, y el proyector quedó en ese loop, ¿ok? Es como esa persona fue tan intensa en su rutina que esa imagen aún queda plasmada y se va disminuyendo, ¿ok? O sea, lo que... Es como es la energía de esa persona lo que queda plasmado. Pudiéramos decir que es la energía, porque es un cúmulo de cosas, pero Okay. sí, en general tiende a ser energía, pero es energía que está logrando ser percibida por la intensidad que tuvo en su momento de ser utilizada. Pero una pregunta ahí, si no es una conciencia, entonces no puede interactuar contigo. No interactúa con nada. Tú lo puedes ver, sí, pero no puedes interactuar de que no te responde. Puedes interactuar desde el punto de que tú lo puedes ver, pero eso nunca te va a responder porque eso que están, con lo que estás observando, que está ahí sucediendo, es como una película en repetición, en repetición, en repetición, que se va desgastando. Entonces, una persona que haya presenciado algo de esto que estoy diciendo va a ver que, ponte tú, en un periodo de 5 años, la nitidez con lo que está percibiendo eso va a ir disminuyendo hasta que pase de ser algo relativamente nítido. Aquí hablo de los que tendrán el tercer ojo, como lo quieran ver, el despierto, pasa a ser hasta una sombra y al final simplemente desvanece porque es que ya no tiene el que genera eso, o sea, el que le daba el switch al proyector, ya simplemente no estaba ahí, ¿ok? Entonces eso también ocurre. Ese es el más común. Ese es el más común. Yo pensaba que el más común era más bien presencias que interactuaban, porque lo digo porque tendemos a ver, sobre todo en la televisión, programas de estos de que van a sitios a grabar, porque siempre aparece o suenan o se escuchan cosas. Y muchas veces en esos tipos de programas, que hay que tener también un poco de, ¿sabes?, de tendencia a que posiblemente estén medio fakeando la cosa.
Okay. Hacen consultas y preguntas de préndeme la linterna, apaga la linterna, toca así, o toca asado, y van contestando, algunos, muchísimos no, porque yo no he visto eso de muchísimos. He visto que más bien no, eso no pasa, pero tal vez tenemos nosotros impregnados en nuestra memoria que ese es como el tipo que más se conoce, no tanto la repetición inmovible que no tiene experiencias contigo, sino más bien por la mediática que hay alrededor de poder tener una experiencia. Yo pensaba que ese es el que más existía. No, pero bueno, pero es que aquí ya tendríamos que también pues, hablar un poquito sobre sucesos reales y entretenimiento. Exactamente, sí. Hay que tener una discernimiento. No estoy diciendo que dentro del entretenimiento no pueda haber cosas reales, pero hay que entender que hay cosas que están diseñadas para entretener. Y hay seres que, o sea, una de las naturalezas del entretenimiento es recibir atención. Claro. Y hay seres que efectivamente les gusta esa atención y se van a prestar a interactuar de esa forma. O sea, si hay un ser que, así como... aquí no busco con esto herir a nadie, por favor, entiendan esto. Hay muchas personas que se nutren de recibir atención en las redes sociales. Okay, esa misma naturaleza se percibe desde ese plano. O sea, un ser que no ha avanzado de, digamos, las bajas pasiones, okay, esas ataduras del cuerpo y de esa interacción con nosotros, cuando está en ese plano, anhela interactuar, y si percibe que hay personas que están queriendo realizar un entretenimiento, probablemente se preste a eso porque está recibiendo atención, y esa atención pues nutre al ego, tan sencillo como eso, es alimento para el ego de, mira, estoy participando a la tercera dimensión sin tener que encarnar, por ejemplo. O sea que, hablando de ese punto, es más probable, esto no lo sé, lo voy a preguntar, es más probable que una persona que se enfoque más en el tema del ego y de lo que alimenta el ego tenga más probabilidades de quedarse al momento de partir, ¿o no? Pero es que la cantidad de información que está al alcance de una persona cuando muere es tal que tú no puedes basar eso en probabilidades. O sea, no hay algo escrito que diga, no, es que si una persona vive una vida materialista, entonces le va a costar avanzar cuando muera. No es así. No, porque ahí entramos en el tema de que vino a hacer eso aquí en ese momento. El momento de la muerte es un momento de mucha claridad. Hay personas que pasan que tienen mucho apego a sí, mucho apego a lo que fue, mucho apego a sus bajas pasiones, por ejemplo, y entonces no quieren avanzar, sino se quieren quedar ahí buscando las mil y maneras de interactuar nuevamente con la tercera dimensión. Ok. Tal vez esto es una pregunta que la gente tal vez se hace bastante, porque muchas veces cuando sentimos presencias, o por lo menos en mi caso yo, el tema de sentir presencias lo tengo desde muy pequeña. Es algo que desde los 4 años, 5 años ya yo estaba viviendo. No me encantaba porque le tenía un poco de miedo, no lo entendía, pero sí me pasaba que estaba viendo personas, sobre todo en las noches, yo tenía que dormir con la luz encendida. Y por muchos años no entendía qué era qué podía hacer yo en ese momento. Entonces, sí te quiero preguntar, tal vez partiendo desde lo básico, cuando sentimos la presencia, vemos, olemos, porque se puede presentar de diferentes maneras. Yo he olido, o he sentido, o he visto, o es vibración, o a veces me hablan directamente sin necesidad de ver. Y ¿cómo sabemos ahí cómo actuar? O sea, ¿qué hacer? ¿Tener la experiencia de atrevernos a hacer esa conexión? ¿O más bien echar un paso para atrás y no involucrarse? Ok, no hay ninguna regla. Aquí ahí ya tendrían que usar el discernimiento ustedes mismos de hasta dónde están dispuestos y desde dónde están en disposición de actuar. Si estás en disposición desde el miedo, pues actuarás desde tu miedo y tendrás una experiencia desde el miedo. Si estás en la disposición desde del cariño, pues lo harás con el cariño. Y si estás en la disposición del no me importa, pues no te importará. Y así, pero no hay una regla de no, es que tienes que hacer tal cosa.
Claro, no. porque es que escuchamos en la cultura mucho, le tienes que rezar, o prende una vela, o X o Y, o sea, pero... Si eso te va a dar paz a ti, buenísimo, pero creer que eso le va a dar paz a esa persona, Exacto. hay mucho ahí de querer imponer tu creencia en ese ser que está pasando por su propia experiencia. O sea, no, que tú prendas una velita o que tú tengas tu propio ritual va a ser más para conseguir paz interna tuya, Claro, que pero- para lo que sea que vaya a pasarle a ese otro ser. Pero entonces, ¿por qué puede suceder que tú estés en un espacio, en tu casa o en un lugar que nunca has sentido ningún tipo de presencia y de repente sientes una? ¿Por qué aparece esa persona ahí? ¿Por qué eso pasa? O sea, ¿qué es lo que los ala a que aparezcan? A ver, tiene que haber una razón del por qué. O sea, ¿Para qué se acercan entonces? a ver, no juro. La pregunta está poniendo como si inherentemente ese ser sabe que va a ser percibido. Ya, ok. Y no. No necesariamente No. es así. O sea, tú me has visto como yo me pongo cuando entro a un hospital. No me gusta. No, yo sí Ajá, me gusta. ok, A mí no tampoco me gusta. No porque sea algo malo, simplemente no me gusta porque me sobrecargo de tener que justamente lograr identificar entre que estoy viendo una persona física y estoy viendo una persona que ya no está física. Pero claro, en un hospital, que es un lugar donde ha fallecido mucha gente y se está falleciendo mucha gente, y hay muchas personas que están en ese casi que muriéndose, pues hay de todo. Entonces como humanamente me sobrecargo de mi percepción y me voy como cansando de coño, esa persona, mira, coño, no, ya es un fallecido, no voy a interactuar con esa persona. No, mira, es un doctor, mira, doctor. O sea, muchas veces esos seres no logran ni siquiera entender ¿Qué está pasando? qué está pasando y ni cerca de poderse percibir. O sea, ¿Cómo? que tú los puedas ver no significa que ellos te pueden ver a ti tampoco. Claro, o sea, mi pregunta entonces ahora va, ¿cómo sabemos, o sea, cómo discernimos entre actuar o no actuar? O sea, entre tal vez presentarse y decir si necesitan algo. Porque eso es algo que yo he hecho en mi experiencia. A mí se me han presentado niños y yo pregunto, ¿en qué te puedo ayudar? Y si no me responden y no me dicen nada, entiendo que es que no estoy teniendo ningún tipo de interacción. Y luego, si me responden, entonces veo, dependiendo de la respuesta, en qué puedo apoyarles. Y en lo que no, pues no. Ok, pero... si hay una interacción de pregunta y respuesta, mi recomendación sería que la hablaran desde el corazón. Yo sé que suena una respuesta muy del librito así romántico, pero sí, confíen en sus corazones, confíen en darle un mensaje de empatía, un mensaje de diciéndole, mira, por ejemplo, le puedes decir, siempre tienes la posibilidad de pedir ayuda de donde estás, de pedir ayuda, y existen infinidad de seres iluminados que se pueden presentar a brindarle una mano a esa persona, pero esa persona tiene que querer. O sea, claro, ese es el otro lado, que es que tienen que querer también. Claro, o darse cuenta de en qué están. Como llámenlo con lo que hagamos, tienen que querer. El libre albedrío es algo muy hermoso que existe en el universo y está justamente para respetar la experiencia de todos los seres. Nosotros humanamente vemos limitado eso a que si una persona está sufriendo, entonces queremos que esa persona no sufra. Y si estamos aquí encarnados, vamos a decir, dice mucho de nosotros el no querer que alguien sufra, pero verlo desde el punto de vista de la eternidad. ¿Quién coño somos nosotros para evitar que alguien sufra? O sea, verdaderamente ese ser está yendo en contra de sí mismo, pasando por su experiencia. O esa experiencia en sí es exactamente lo que ese ser, para su propia evolución individual, es lo que requería y lo que requiere para avanzar hacia lo que sea que quiera avanzar. Entonces hay mucho ahí también de discernir desde dónde uno está queriendo actuar. Si está queriendo actuar desde, yo voy a rescatar a todos los fantasmas, ¿no? Coño, wow, bájate de esa nube porque no eres el protagonista de la novela de más nadie, sino de la tuya sola. Y así. Ahora me voy a ir un poco más darks. Ajá. Te voy a hacer una pregunta un poco más fuerte. Ajá. Que la voy a poner como la puedo poner humanamente, pero después me corrige si no la estoy poniendo como debería. ¿Cómo discernimos cuando algo es bueno o malo como presencia? Porque yo he tenido experiencias también, Ajá. y contigo,
de presencias que vienen es a molestar o porque hacen algún tipo como de challenge, o sea, te ven y es como que, yo quiero pelear con ese, o se siente así. Ok. Entonces, Ok. Uno, comprender que mi esposa me hace así para que mire la cámara, buenísimo. Comprender que es ingenuo pensar de que los seres todos, a pesar de que todos venimos del infinito amor del universo, van a comportarse todos desde esa armonía. No, están aquí, hay contraste, hay dualidad y hay seres que verdaderamente desde lo más profundo de sí mismos están diseñados y hechos para experimentarse desde lo que llamaríamos la malicia, y es lo que les gusta, y eso, espero que hagan las paces con eso. Ok. ¿Cómo identificar eso? Es que la palabra identificar ya creo que sería más así como ¿qué hacer? Bueno, mira, de mi parte, tú sabes que yo soy como guerrero en este sentido. Lo sé. Y eso de ponerse a pedir ayuda jamás lo haría. Yo cuando un ser de estos se me acerca con ganas de pelea, yo no es que le doy pelea, yo lo acribillo. O sea, mi lema en esto es, yo aviso, te pasas de esa línea y te voy a cortar la cabeza. Y no es que se pasa de esa línea y digo, bueno, te voy a ir a cortar la cabeza. No, apenas ese ser se pasa de la línea de lo que yo estoy dispuesto a interactuar con ese ser, le corto la cabeza. Tan sencillo como eso. No tengo una negociación con un ser que me está demostrando que viene con malicia hacia mí, y yo lo único que quiero es o que se vaya o que me deje tranquilo. Y si ese mensaje mío tan directo no lo percibe o no le da la gana de respetarlo, pues que se atente a las consecuencias de ir en contra de mi libre albedrío. Tan sencillo como eso. Entonces habrá personas que dirán, no, entonces ponte a rezar. Si tú crees que un ser que viene con malicia se va a ir porque tú pongas a pedirte ayuda, ok, pues si tu convicción está ahí, espero que te sirva. No hay herramientas, yo creo que no hay ningún tipo de herramienta única más allá de tu poder. Si tú estás logrando manifestar tu poder, como lo hago yo, que lo hago es con mi voluntad, y no necesito ayuda de nadie, sino que voy y actúo mi voluntad, bueno, buenísimo. Si eres una persona que no lo percibe así, sino que necesita ayuda, y tu poder se manifiesta a través de expresar una ayuda, buenísimo también. Claro, o sea, es cuestión de qué es lo que te sirve, pero voy a hacer un poquito para atrás un segundo, porque esa cuestión de detectar, por lo menos yo, cuando detecto una presencia, un ser, una cosa, un croto, que viene a joder o molestar, básicamente, a mí me huele a porquería, me huele mal. O sea, yo con los olores, me pasa que siento olores bastante fuertes. Ok. Esa es una de las maneras que yo tengo. Sí, pero ahí hay una trampa. ¿Cuál es? Que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que está feo es malo. Okay. O sea, tú un jarabe de la tos, si no le ponen el saborizante, sabe horrible, pero sigue siendo un jarabe de tos que te va a hacer algo bueno, entre comillas. Sí. O sea, el olor, y específicamente el olor a azufre, está hablando es del nivel de vibración de donde viene ese ser, que ese ser puede, por ejemplo, estar pidiendo ayuda. Exacto, pero claro, o sea, que no es necesario. No significa que tenga malicia, sino que puede ser, por ejemplo, una presencia que está en tormento, y esa presencia que está en tormento huele a su tormento, porque lo emana, pues. Exacto, el tormento vendría siendo una especie de infierno, y ese infierno, pues, huele horrible, ¿sí? Es un indicador de que vas a interactuar con un ser que está emanando densidad. Densidad no significa que sea negativo, sino que está pasando por un proceso de contraste y de densidad. Ahora, ¿qué puedes tú hacer cuando entonces a decir, bueno, literalmente es enfocarte en tu corazón y empezar a decir, ok, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Estoy preparado para interactuar con esto desde el amor? ¿Me está dando miedo? ¿No me está dando miedo? Ok, ¿cómo empezar a medirte? Y entonces, una vez que ya estés concentrado en cómo estás tú, tomar la decisión de afrontar la situación. ¿Ok? Entonces puedes, por ejemplo, algo que hago mucho yo es que
expando mi luz, expando lo que sería mi aura, lo hago inmediatamente. Entonces me concentro en mi pecho y me expando, ¿ok? En un ámbito de luz, y busco que esa vibración, que es una vibración alta, invite a ese ser a o ponerse a mi nivel vibratorio que le estoy invitando, o por lo menos a decir, bueno, si no te gusta esta vibración que yo estoy haciendo, mantente a tu distancia, y literalmente conversamos a distancia. O sea, a distancia tú por allá y me dices hola, y yo por aquí te digo hola de regreso. Por ejemplo. Claro, es que eso son cositas que ayudan a un momento como ese, porque es posible que la primera vez que tengas o sea, por ejemplo, yo a los 4 o 5 años que estaba teniendo interacciones no sabía desde dónde actuar con respecto a lo que estaba pasando, entonces yo lo que hacía era ignorar y taparme, era como me tapo. Sí, pero estabas desde el miedo. Claro, porque no sé qué es. Ajá, pero entonces mira, fíjate, entonces claro, si tú te arropas en tu miedo, así como yo invito a este ser a subir su vibración para interactuar conmigo, ¿nosotros qué hacemos con nuestro miedo? Nosotros aceptamos su invitación a bajar nuestra vibración y actuar desde el miedo. Claro. Entonces nosotros nos ponemos en baja vibración y entonces actuamos desde ese nivel. No, y me recuerdo que empeoró, o sea, me recuerdo... Claro, sí, pero está empeorando no porque sea peor el otro. No, porque yo bajé, Porque nosotros probablemente actuamos desde el miedo y no nos entrenamos a no reaccionar, sino a eso. Bueno. O sea, no te paras a pensar como que, bueno, déjame ver como lo que acabas de decir, que fue... Son 3 segundos, es que esos son 3 segundos claro, de pensar pero es de está pasando esto, sí, está pasando esto, ¿ya? Ok, dale. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué hago? Tomo la decisión, ¿me atrevo o no me atrevo? O sea, lo hago o no lo hago dependiendo de cómo me sienta. Y aprender a hacer ese movimiento fue algo que a mí me costó, primero porque me bloqueé, llegó un punto a mis 9 años que yo dije, mira, ¿sabes qué? No quiero más. Y hice un shutdown completo en mi sistema, no sé, energético, y dije, no quiero. Y luego, como a los 13 años por ahí, dije, ok, bueno, vamos a volver. No me sirvió tampoco porque lo empecé a hacer otra vez desde el ego, entonces no fue algo que me ayudó, pero a los 23 años empecé a entenderlo y empecé a verlo desde el espacio del amor, pero también es muy importante resaltar que también fue una conexión primero conmigo y con mi amor propio, y luego es que yo lo pude enviar hacia afuera. O sea, luego fue que yo pude utilizarlo como un gran lente para mirar hacia afuera, desde ahí. Okay. Y ahí cambió todo. Ahí tuve otro tipo de relaciones, ahí pude ver... Me pasa, yo veo presencias, hemos ido a casa de amigos que los vemos, están ahí. Pero tomas tus decisiones, me atrevo, lo hago o no lo hago, lo asomo o no lo asomo. ¿Sabes? Es una cuestión como de poder decidir sin el miedo, o sea, desde el amor. Yo puedo hablar del caso mío, más o menos a eso de los 23 años también, casualmente. Cuando tuve después yo tuve un episodio importante en lo que fue mi retorno a mi camino de crecimiento espiritual. En ese primer año y medio, en donde yo estaba, era como un cohete de experiencias, que todo lo que no me negué a experimentar desde los 14 años hasta los 22 años, en año y medio, todo me pasó en año y medio, y estaba muy agobiado emocionalmente, energéticamente, y estaba teniendo que tomar muchas decisiones de mi propio crecimiento espiritual. En esos momentos, pues los retos míos eran notar cómo desde mi miedo yo estaba invitando a experiencias. Entonces, ¿a qué me refiero que invitaba a experiencias? Mira, me despertaba con aruñazos, aruñazos no solo en el cuerpo físico, en las paredes de mi cuarto. Y no eran arañazos así, no, eran unos arañazos como si un dragón hubiese pasado, una vaina tan exagerada. O sea, claro, pero era exagerado porque estaba al nivel de mi miedo y de mi ego. Porque claro, mi ego en que estaba en una trampa de decir, yo soy un ser de luz, y como yo soy un ser de luz y estoy creciendo, el mal tiene que venir a evitarlo, y como yo soy importante, entonces tiene que ser un mal muy grande. Claro, todo eso era
la mismísima trampa de mi propio ego de querer creerse importante, invitando a tener experiencias con seres que se prestaban a formar parte de esa experiencia. Hasta que por fin logré avanzar de eso y me di cuenta de mi propia tontería de eso, y es parte de las cosas que, digamos, predico es: los que están pasando por tanta agresión y tanta cosa, dense cuenta de lo que están creando, de la responsabilidad que tienen con respecto a esa experiencia. Aquí yo no estoy diciendo que no existan las agresiones, no estoy diciendo no. Estoy diciendo que ustedes tienen que tomar la responsabilidad que les toca con respecto a esa experiencia y crecer y darse cuenta de que posiblemente hay aspectos inconscientes de su propio miedo que están invitando a ese círculo vicioso de ser agredido, y puede haber mucho que trabajar ahí, muchísimo crecimiento personal hay ahí. Sí, eso es algo que cuando te das cuenta de que efectivamente eres tú el creador de muchas de tus experiencias, al momento de tú hacer ese switch, ese cambio, te das cuenta de todo lo que puedes crear desde el amor y de lo bien que se siente también. Sí. Sí, de lo bien que se siente. Entras como en un tipo de fluidez maravillosa y comienzan a sucederte cosas que tal vez no se ven. Te pueden pasar cosas malas, que nunca es malo o bueno, son experiencias, que eso es algo importante que también tenemos que aprender a darnos cuenta, pero algo para otro video. Cuando tú te das cuenta de que tú eres el creador de esas experiencias, tú mismo te haces más fácil vivirte eso, por la forma en como lo estás creando y desde dónde lo estás creando. Si creas desde el amor, las cosas fluyen. Aunque te estén pasando experiencias que tal vez no te gusten. En el caso de que sea al revés, pues será al revés. Pero es muy importante que esa es la llave que tú tienes como un ser creador en este mundo. Bueno, sí. Yo creo que por ahora con este tema hemos cubierto algunas cosas sobre las presencias, no todas, obviamente. No, esto es enorme, este mundo. Pero les asomo la invitación a que se unan al grupo de meditación. Meditamos todas las semanas, es todo online. Lo pueden hacer en vivo conmigo, lo pueden hacer por diferido porque grabamos todas las experiencias. Únanse al grupo, crezcan con nosotros, participen en dar sus experiencias. Todas las experiencias son muy valiosas, y cuando las personas las comparten en grupos, empiezan a ver cómo personas pueden identificarse en partes de sus propias experiencias para ir atando cabos, diciendo: mira, a esta persona también le pasó algo similar. Entonces, claro, ese apoyo de decir: oye, capaz no estaba yo loco y era el único loco que andaba por ahí que le están pasando estas cosas, sino que mira, hay otras personas que le están pasando cosas muy similares. Eso crea una comunidad, y van las personas creciendo en confianza, ¿okay? Y esa confianza se va transformando en voluntad, y esa voluntad en poder, y el poder en libertad. En libertad, en independencia, en fortalezas. Así es. Si tienen más preguntas sobre este tema, nos encantaría que nos dejaran todo en comentarios. Aquí hay mucho que sacar, indagar. También otros temas también. Exacto. También si han tenido experiencias con este tema, sería muy interesante también saber las experiencias que han tenido. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo. Síganme por Instagram, javier.guia.espiritual, y la página web, javierguiaespiritual.com. Los quiero mucho, un gran abrazo, gracias por estar aquí. Chao, chao.